Buenas tardes, oyentes de FM Belgrano 95.3, nuevamente con el Rayador. Sí, en un día de Junín muy lindo, a pesar de que hoy estuvo bastante fresco, por lo menos no tenemos el agua maldita que nos había perseguido últimamente. Nuestras vías de comunicación 441-4793 o puede escuchar este programa a través de www.belgranojunin.com.ar. Y vamos a arrancar el programa con, como siempre hacemos, la editorial del día de hoy. Prostitutamente niña. La niña está callada en los más oscuros rincones. Entre pesadillas vive en un infierno de temores. Su cuerpo inexperto, codiciado entre hombres. Su carita angelical, llena de moretones. Un caudal de lágrimas derrama su alma. Reclama en silencio antes que la maten. Madre, ven, estoy encerrada. Le robaron la vida, le sacaron lo casta, ultrajaron su inocencia, se mofaron de ella, maltrataron su cara, humillaron a la niña, que hoy ni Dios ya la ampara. De esta manera iniciamos la editorial de hoy, en el cual vamos a tratar un tema que tiene relación con lo que hablamos el martes pasado, y en este caso vamos a hablar de la trata de personas. En general la gente, la sociedad habla de trata de blancas. Vamos a aclarar un poquito esto del término de por qué hablamos de trata de personas y no de trata de blancas. En estos días en que el país se encuentra conmocionado por el vergonzoso fallo que dejó impune a todos los acusados de la desaparición de Marita Verón, y los políticos parecen ahora querer rasgarse las vestiduras cuando los únicos que podían haberlo evitado eran ellos, me voy a poner un poquito a desmenuzar este tema en esta editorial para invitarlos a pensar. Ustedes habrán escuchado hablar seguramente de trata de blancas, un término muy mal usado, pero ¿por qué? ¿Dónde nace el término trata de blancas? El término trata de blancas se usaba a finales del siglo XIX para referirse a mujeres europeas trasladadas con fines de explotación sexual a países de Europa del Este, Asia, África y América. Uno de los casos más resonantes de trata de blancas en Argentina resultó en la detención en 1930 de una organización de rufianes polacos que trasladaban y explotaban varios miles de mujeres extranjeras en burdeles ubicados en las principales ciudades del país. En la actualidad, las víctimas de la trata de personas no son solo las mujeres blancas. Por eso hoy hablamos de trata de personas, porque cualquiera, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, pueden ser víctimas de trata para diversas finalidades de explotación, no solo la sexual, sino la laboral, la mendicidad, la extracción de órganos, etc. La trata de personas o de blancas tiene dos finalidades principales. Por un lado, la explotación sexual y por otro lado, la explotación laboral. A nivel mundial, datos que recogimos estiman que más del 90% de las víctimas de trata son mujeres, niñas y adolescentes, explotados sexualmente. De acuerdo a la información que se posee en la República Argentina, el grupo con mayor riesgo de convertirse en víctima de trata para explotación sexual está compuesto por mujeres y niñas con bajo nivel de escolarización, perteneciente en general a grupos familiares numerosos o con necesidades básicas insatisfechas. Ahora bien, nuestra Presidente manda en sesiones extraordinarias al Congreso una ley sobre este problema cuando la misma fue cajoneada por los propios legisladores suyos. Sinceramente me parece que no tiene cara, o la tiene de cemento. Una más, ¿no, Iván? Señores, los prostíbulos más tenebrosos funcionaban en tierras fiscales por orden del Néstor. En las casitas de tolerancia de Río Gallego, en la provincia de Santa Cruz, funcionaban unos 36 prostíbulos en terrenos fiscales. Los locales estos fueron cerrados hace pocos años. Según denunció la ONG La Alameda en 1989,
el por entonces intendente de Río Gallego, don Néstor Kirchner, resolvió radicarlas en tierra del Estado por 15 años. A cada proxeneta se le dio una parcela, a cambio el municipio les cobró un plus para realizar las actividades prostibularias. Fueron los prostíbulos más tenebrosos de la Argentina y por ese lugar pudo haber pasado Marita Verón, según relató el hermano mayor de Susana Trimarco. Cabe señalar que algunas víctimas que declararon en el juicio mencionaron a las casitas de tolerancia de Río Gallegos como uno de los posibles lugares donde podría haber estado Marita. En efecto, en el juicio por Marita Verón, la provincia de Santa Cruz fue mencionada como un lugar de destino de mujeres víctimas de la explotación sexual. También fue mencionado este barrio prostibulario en el juicio realizado el año pasado en la provincia de Chaco, en un caso de trata sexual en el que tuvieron que declarar integrantes de las fuerzas policiales de la provincia implicados. Fueron pasando los años y el mercado fue ganando crueldad en el manejo de ese negocio, importación de materia prima, violencia en el control de la disciplina interna de estos establecimientos y formando una especie de multirrubro con el manejo de la droga y los negocios clandestinos. En lugar de planificar el traslado y la erradicación de núcleos familiares de los numerosos obreros que venían a la provincia y a la vez de habilitar lugares sanos de esparcimientos como cines, teatros, espectáculos deportivos, musicales, etc., para abaratar costos empresariales, se traían nada más que a los obreros y se les ofrecía a cambio de estos cientos de prostíbulos en toda la provincia, con lo que se esclavizaban sexualmente mujeres, incluidas inmigrantes, menores, y recaudaban de modo corrupto, obviamente, funcionarios y de modo abierto y a través de un canon específico el propio municipio de Río Gallegos. Señora Presidenta, basta de mentiras. Legisladores del Congreso Nacional que salgan a las apuradas y a libro cerrado a votar un proyecto de reforma de ley a la trata de personas en una sesión extraordinaria convocada por la Presidenta después de haberlo cajoneado, es tampoco tener nada de cara. Es necesario que tengamos claro que no basta con mejores leyes para combatir a las mafias de la trata. Si continúa la banca política, la banca policial y judicial corrupta que la sostiene. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de un municipio que cede terrenos fiscales para que funcionen cocinas de Paco? O para que funcione un desarmadero. Con el ejemplo de las casitas se ve claramente que esa intendencia no tuvo empacho en violar la ley 12.331 y el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, ratificado luego por la ley 11.925, que obliga al cierre de los prostíbulos en todo el territorio nacional y el castigo de los proxenetas y encima en terrenos públicos. Señores, la trata de personas es un delito de difícil visibilización por diversos motivos. Primero, porque a menudo las víctimas o sus familiares no denuncian por temor a la represalia. Segundo, porque muchas personas consideran naturales las formas más frecuentes de explotación, ya sea la sexual o la laboral, y no ven o ignoran o desconocen la coacción mediante la que se aseguran la sumisión de las víctimas. Tercero, porque en Argentina la tipificación del delito de trata es reciente. La ley recién fue publicada en abril del 2008, con lo cual los pocos casos que llegan a la justicia eran encuadrados en figuras que permitían perseguir los delitos conexos a la trata, tales como explotación de la prostitución ajena, explotación sexual comercial infantil, secuestro no extorsivo, reducción o servidumbre, tráfico ilícito de inmigrantes, amenazas. Así, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, las cifras sobre víctimas de trata de personas en este momento son solo estimaciones. La ley 26.364/2008 tipifica el delito de trata de personas, lo incorpora al Código Penal y establece la competencia de la Justicia Federal en su investigación y persecución. Define la trata de personas destacando acciones, medios y fines e incluye diversos propósitos de explotación sexual, laboral, extracción ilícita de órganos o tejidos humanos. En el caso de personas menores de 18 años, los medios no deben ser probados.
Basta con la captación, el traslado y la acogida con fines de explotación sin que importe el consentimiento de la víctima. Pero según lo previsto por la ley, las personas mayores de edad sí deben demostrar que no hubo consentimiento de su parte. ¿Cómo podemos colaborar e informar acerca de posibles casos de trata? En los casos en que se sospecha trata de personas debe hacerse obviamente la denuncia ante una fiscalía o ante un juzgado federal. La información obviamente debe manejarse también de manera confidencial. Primero por seguridad de las víctimas, publicar sus nombres, edades o lugares de origen, alerta a los tratantes y pone en peligro a la familia y allegados de las víctimas. Si los explotadores no pueden acceder a la víctima porque está escondida o protegida, sí pueden acceder a su familia y amenazarla con que la víctima no los denuncie. Segundo, por respecto a la privacidad y la intimidad, especialmente en el caso de las personas que fueron explotadas sexualmente, la difusión de información acerca de las características de su padecimiento genera un estigma y una marginación que son difíciles de revertir. Una mujer que fue señalada en los medios de comunicación como prostituta o víctima de explotación sexual sufre además una humillación totalmente innecesaria. Tercero, para no entorpecer la investigación del delito. Para que los tratantes sean castigados, no alcanza con rescatar a las víctimas. Debe demostrarse la situación de explotación que padecieron. Naturalmente, esto implica una tarea de investigación y recolección de pruebas y testimonios que requieren rapidez y discreción. Por lo tanto, señores, en estos días que tanto se debate sobre cómo combatir la trata, que se firmó una ley en horas para tratar de tapar otro escándalo mayor, sería bueno tener memoria para no pisar dos veces la misma piedra. Sería bueno tener memoria para ver quién es quién en esta problemática. Sería bueno limpiar de una vez y para siempre a todos los legisladores, políticos, policías y jueces que avalan con sus comportamientos estas situaciones de injusticia. ¿Lo pensamos?